Es el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Viceministro, bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. La consulta está en marcha, pero la pregunta que se formulan muchos es: ¿qué va a cambiar en el país después de abril? Buenos días, Javier. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué va a cambiar con la consulta? Bueno, temas fundamentales e importantes. Si hay un respaldo de los ciudadanos mayoritario, habrá extradición bien planteada de los delincuentes que en este momento nos complican la vida en nuestro territorio nacional. Habrá justicia constitucional diferenciada para que ya no hayan puertas giratorias con acciones de protección y habeas corpus de estos delincuentes que mal usan abogados y jueces para hacer de las suyas. Habrá la posibilidad de llamar a más inversiones internacionales con el arbitraje internacional. Habrá una serie de facultades importantes. Habrá la posibilidad de que permanentemente apoyen los militares a los policías en las tareas de seguridad, que es la reforma que nace desde la Asamblea. En fin, creo que más bien la consulta sí puede tener un día después positivo para los ecuatorianos en caso de ser aprobada. Señor viceministro, hay gremios de trabajadores que consideran que la propuesta laboral de la consulta plantea una regresión de derechos. ¿Cuál es su opinión? En absoluto. Mire usted que no se dejan de percibir los derechos sociales por el hecho de trabajar por horas. Tiene que haber una afiliación proporcional al seguro social con todos los derechos de ley. Pero esto sí abre la puerta para que aquellas personas que en este momento no están en el mercado laboral, especialmente los más jóvenes, tengan ya su entrada en el mercado laboral y puedan poco a poco ir avanzando quizás hacia mejores posiciones. Pero negarles esa posibilidad a los ecuatorianos es seguir de una forma regresiva pensando que el trabajo únicamente va por quien tiene un salario básico unificado. Y esa es una lamentable forma de pensar de ciertas dirigencias laborales, de ciertas dirigencias gremiales que no han cambiado el chip desde hace 80 años, y por eso el gobierno no solo lo propuso, sino que la Corte dijo que es constitucional. Entonces, y este momento está en manos de los ecuatorianos y de su pronunciamiento al respecto. Esteban, buenos días. Carlos de Tomaso te saluda. Un gusto tenerte aquí en Punto de Orden. Esteban, reformas COIP, que ha habido toda esta polémica, finalmente hay una moción del gobierno de votar esa ley que sí tiene importantes normas o cambios legislativos en 4 bloques, ¿no es cierto? Se dividió la ley en 4 bloques de normas. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto de esta ley? ¿Quiere que se vote esa moción presentada por ustedes? ¿Quiere que se archive? ¿Cómo va a votar los asambleístas vinculados con el gobierno? Esteban, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, es muy simple para nosotros. La única moción viva en esa sesión suspendida es justamente la moción propuesta por el gobierno, que busca salvar lo positivo y lo bueno y separar aquello que nosotros consideramos que no es positivo y que no es bueno, dando la posibilidad a la Asamblea de que se pronuncie sobre una u otra reforma. En todo caso, estamos muy atentos y pendientes. La sesión quedó suspendida. Como gobierno no estamos interesados, al menos, en que se lleve una sesión atolondrada como la que pasó la última vez, y que además se pongan realmente las cosas de frente a los ciudadanos para saber qué se está aprobando y qué no se está aprobando. Nosotros nos ratificamos en esa moción presentada como gobierno, y si la sesión se llegase a reinstalar, que para eso puede pasar bastante tiempo, nos ratificaremos en esa posición, desechando lo que creemos que es malo e inconveniente en esas reformas e intentando salvar aquello que creemos que es positivo, porque sí hay muchas cosas positivas, y una reforma al COIP tan compleja, yo he sido miembro de la Comisión de Justicia y sé lo que es reformar el COIP, merece toda la atención de los legisladores, que creo que lamentablemente no la tuvieron en el momento de aprobar el texto. Esteban, ¿por qué salieron en esa sesión los asambleístas vinculados a ustedes y se dejó sin quórum? ¿Eso fue así? Porque eso es lo que se ha dicho. A ver, hubo ahí una decisión equivocada, creo yo, de que para que no se caiga la moción presentada por el gobierno, era mejor que esa moción no se trate. Y yo pienso todo lo contrario. Creo que esa moción debía someterse a votación, y por último, si había una bancada que respetablemente tenía una decisión de archivar todo, que quede en evidencia esa decisión de archivarlo todo. Lo que pasó simplemente fue una suspensión, pero yo hubiera sometido a votación la moción de gobierno, incluso si no hubiera tenido el respaldo, para que quede en evidencia quién estaba de acuerdo en salvar ciertas partes y las otras no votarlas,
o improbarlas y quizás archivar todo, que es una posición también respetable, pero con la cual no estamos nosotros de acuerdo. Esteban, buenos días. ¿Cómo está, viceministro? Lo saluda Alfonso Harp. Pero sí, nos daría la impresión de que hay cierta desarticulación política en ese sentido, porque si el gobierno, como bien usted lo señala, hubiese querido, hubiese preferido que de una vez se trate ese tema, ¿por qué los asambleístas de gobierno salen? Y en el momento en que salen, o no se inscriben, mejor dicho, no salen, sino que no se inscriben, dejan sin quórum la sesión. Entonces, como que hay una dicotomía, como que hay una desarticulación. Una cosa es lo que piensa el gobierno y otra cosa es cómo actuó el bloque legislativo. Y por otro lado, ¿por qué de una vez ya no se da paso a, como bien usted señala, lo bueno y se elimina lo malo? Y lo bueno está incluso en los propios artículos que tienen algún tipo de correlación con la consulta popular. De una vez aprobarlos. Y que la consulta popular termine también teniendo un efecto político, es decir, una aprobación del pueblo a estas modificaciones legales que se habrían estado haciendo en este articulado del COIP. Entonces, se pudo haber ganado tiempo. ¿Por qué esto de esperar primero que haya la consulta popular, no dar avance a algo que definitivamente es bueno para la colectividad? ¿Y por qué, insisto, esto de no haberse inscrito para dejar sin quórum la votación? A ver, lo primero, estaba a cargo de la bancada, la subcoordinadora de bancada, y entiendo que una de las propuestas para que no se caiga la moción de gobierno era que no se vote, y eso significaba que no existan votos en la Asamblea. Entiendo que el Partido Social Cristiano también ofreció salir y al final, al último minuto, no salió. En todo caso, lo importante es que no se votó esa reforma, que además comenzó a apurarse una vez que el gobierno propuso la consulta popular. Y por eso, como gobierno, lo importante, ya una vez planteada la consulta, y lo que esperamos es que los ecuatorianos se pronuncien, sobre todo respecto de esas 6 preguntas de reforma legal, una de ellas muy importante, por ejemplo, que es el control permanente de armas de los militares fuera de las cárceles, ya que lo hemos planteado como un momento electoral y político desde el gobierno. Por eso, ciertas reformas que de alguna manera estaban relacionadas, consideramos que es bueno que se queden para después de la consulta popular, para que no haya una antinomia posteriormente entre temas similares que se hayan aprobado en la Asamblea y un pronunciamiento popular que sea distinto. Creo que ahí se generaría un problema jurídico, y por eso lo mejor es esperar a que se trate la consulta, que los ecuatorianos se pronuncien sobre ella y, por supuesto, ya las pinceladas finales de reformas que se hagan vía Asamblea. Viceministro, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Un gusto tenerlo acá. Dando un paso atrás, ¿cuál es la lectura del gobierno en cuanto a lo ocurrido en la votación del informe dentro de la Comisión de Justicia? ¿Cómo llamar a un aliado legislativo que les esconde o engaña con los textos de reformas al COIP a su partido, tanto como a su partido y a su gobierno? A ver, yo voy a ser muy claro aquí. Yo he sido legislador, miembro de la Comisión de Justicia y he tratado varias reformas del COIP. Lo que hemos visto más bien es un producto de impericia legislativa, de no revisar el texto que se va a votar, porque si existieran evidencias de que hubo un cambiazo a último minuto, deberían estar ya denunciadas. Yo creo que hubo una impericia de los legisladores. Yo conozco lo complicadas que son esas reformas, pero hay que revisar artículo por artículo y desde la propia generación del informe ir viendo cómo irá la moción, separando lo que uno considera que tiene que aprobarse y aquello que no tiene que aprobarse. Así que lo resumo así. Ahora, también creo que se le ha dado demasiado énfasis por parte de los medios de comunicación a un tema que no es relevante para los ciudadanos. Los ciudadanos están interesados este momento en que hayan los cambios o que no hayan los cambios. Ya lo que pasó en la Asamblea, entiendo que para los medios de comunicación tenga algo de morbo y relevancia, pero en la práctica no es tan importante. Señor viceministro, hablemos de las cárceles del país. Uno, ¿qué se ha logrado hasta ahora en las cárceles? ¿Cuál es el balance que manejan ustedes? Y dos, ¿cuánto costarían las 2 prisiones que el gobierno piensa construir? A ver, el control de los centros penitenciarios es positivo. Hay 17 centros penitenciarios intervenidos con buenos resultados. Teníamos el mismo problema que experimentó El Salvador, y es que las cárceles se convirtieron en el centro de operaciones de los presos. Solo hace pocos días se encontró un chongo en una cárcel, ya se pueden imaginar. Habían servicios de internet, salas de cine, jacuzzis, piscinas, dúplex para los delincuentes de alta peligrosidad, con todas las de ley.
Y todo a vista y paciencia de las autoridades que pasaron en los últimos dos gobiernos, en el gobierno de Lasso y en el gobierno de Moreno, sin que haya actuado absolutamente nadie. Así que los resultados son evidentes de intervención de las cárceles. ¿Significa eso ya paz y tranquilidad permanente en el tiempo? Evidentemente no. Se siguen encontrando más y más caletas en las cárceles. Imagínense ustedes, a un mes de la intervención se siguen encontrando más cosas. Todavía hay la posibilidad de que si el Estado sale de las cárceles, me refiero a los militares, vuelva a perder el control de las cárceles y eso no lo vamos a permitir. Y por eso creo que en un problema similar al que tuvo El Salvador, se ha logrado contener. ¿Significa también esto que todos los delincuentes están ya tras las rejas? Evidentemente no. La gran mayoría están replegados todavía, o al menos los mandos importantes, en fincas y haciendas, esperando a que esto sea pasajero para volver nuevamente. Y por eso el llamado a los ciudadanos en la consulta popular es a tomarse en serio las preguntas, porque lo que buscamos son reformas permanentes estructurales que incluso sin un estado de excepción puedan mantenerse en el tiempo, el control de las cárceles, el control de armas en las cárceles y así sucesivamente. El costo de las cárceles está previsto también en la proforma presupuestaria. Son dos, no mega cárceles, ya lo ha dicho el presidente, sino cárceles específicas de máxima seguridad con un costo estimado de 150 a 200 millones de dólares. Esteban, voy a hacer dos preguntas en una. Una es muy rapidita, que es si el IVA va a subir al 15%, ya oficialmente se puede decir que a partir del 1 de abril sube el IVA al 15%. Y la segunda, hubo una declaración en la que estableciste que en Petroecuador ganan 2 y 3 veces más que el presidente. Hemos destapado muchísima corrupción institucionalizada. No es posible que Petroecuador tenga que pagar ejecución de 460 millones, corrupción de jueces, abogados, funcionarios. ¿Nos pudieras describir qué es lo que se ha encontrado en Petroecuador y qué es lo que ha hecho el gobierno para tomar acciones, para sancionar, destituir, denunciar en la fiscalía, etcétera? Un poco nos pudieras ampliar esa información. Comienzo con lo del IVA. Adelante, Esteban. A ver, lo primero, el presidente lo dice hoy en El Universo en una entrevista, el IVA sube al 15% desde abril en virtud de la necesidad de financiamiento. Vean lo que ha pasado últimamente con las inundaciones, los daños que se dan. Estamos justamente en un comité de crisis también con riesgos para salir de la mejor manera de esta nueva crisis que se ha generado, pero para eso el gobierno tiene que resolver los problemas. Lo segundo, la segunda pregunta que ya se me pasó, respecto de qué era, Carlos, las declaraciones, sí. Poco a poco... Lo de Ecuador, lo de Petroecuador. A ver, hay una situación calamitosa y terrible donde está el dinero de los ecuatorianos, que es fundamentalmente en las empresas públicas. Encontramos mafias de abogados, de funcionarios, de jueces, de fiscales, todos con un solo objetivo de desfalcar al Estado ecuatoriano. Poco a poco van a ver viendo ustedes cómo sale a la luz toda esta pus y cómo, en la medida de lo posible, porque no se lo puede hacer de forma inmediata, se va una a una interviniendo y solucionando y expulsando a los malos funcionarios. Ya tenemos toda la información de Petroecuador, hay información adicional de las empresas eléctricas, en fin, lamentablemente donde hay dinero, hay corrupción y este gobierno también libra una dura batalla contra la corrupción que es conocida y contra aquella que a veces no es tan conocida, pero que está presente en los mandos medios y en aquellos que van años y años y años en las instituciones públicas haciendo lo que quieran. Así que sí, vamos a ver en las próximas semanas acciones contundentes en ese sentido, no solo por una razón económica. El Estado no puede quebrar dando más plata a estas mafias, sino por una razón ética de que si no se limpia hoy esto, así como se han limpiado las cárceles, seguiremos postrados como hemos seguido postrados tantos años. Esteban, una pregunta final de mi parte. Se vienen los juicios políticos y uno de ellos es el del Consejo de la Judicatura al vocal Fausto Murillo. ¿Cuál va a ser la posición del bloque de ADN en ese juicio político? Todavía la estamos analizando, hemos votado a favor en la Comisión de Fiscalización para que el proceso llegue al Pleno y tomaremos la decisión el momento en el que llegue el juicio. No son pocas las consideraciones que se tienen de lado y lado y justamente la justicia es una de las que más afectada se ha visto por todos estos grupos interesados y mafiosos que circulan y recirculan por tantos años. Esteban,
en términos futbolísticos, ¿tú estás con el pase prestado o pase definitivo? ¿Vas a estar en la campaña junto al presidente Daniel Noboa o vas a regresar a las filas del Partido Social Cristiano para estar en la campaña de Jan Topic? Desde que inicié mi vida política he sido únicamente afiliado a Tiempo de Cambio y presidente de Tiempo de Cambio, que es mi movimiento en Tungurahua, por temas históricos. Cuando era estudiante de Londres, también en Londres me hice miembro del Partido Conservador, pero yo voy a respaldar a mi amigo, al presidente Daniel Noboa, en la consulta, en el gobierno, en la elección del 2025 y espero que con una gran gestión, ojalá, aunque en este país no se puede pronosticar mucho más allá, todo lo que dure su carrera política. Creo que ha sido un giro para el Ecuador, una persona honesta, preparada, joven, con energía, que en cuestión de 40 días ha cambiado el destino postrado que teníamos de los dos últimos gobiernos, corruptos, nefastos, sin capacidad de entender la política, y eso está cambiando. Por eso yo creo que el presidente lo dice hoy en la entrevista, yo creo que le van a pedir los ciudadanos que sea candidato. Y el respaldo por eso es evidente, no ha sido una moda pasajera. El respaldo que se obtuvo luego de la declaratoria de conflicto interno es algo sostenido que yo creo que tiene que hacer un llamado a los sectores políticos a no dividir el voto, a respaldar la opción más fuerte y a los ciudadanos a sostener este cambio en el gobierno. ¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista, señor viceministro? Nada, nada. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a Esteban Torres, viceministro de Gobierno.